Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Vamos a volver a la saga de las religiones y continuamos con las religiones dármicas. Ya tratamos en un primer vídeo de la saga lo que era la religión védica, que es el origen de todas estas religiones. Después, en una serie de 3 vídeos, tratamos el hinduismo. Y finalmente comenzamos con el budismo hablando de la vida de Siddhartha Gautama, el Buda, el fundador de esta. Y vamos a continuar pues explicando qué fue lo que Siddhartha predicó. Lo que enseñó Buda fue el camino medio entre la complacencia sensual y el ascetismo estricto. Era una de las bases de su predicación era no caer en los extremos, estaba en contra de los extremismos. La enseñanza que mejor define su doctrina sería la siguiente: al conocimiento del dolor, al conocimiento de la causa del dolor, al conocimiento de la cesación del dolor y el conocimiento del camino que lleva a la cesación del dolor se le llama, oh monjes, la recta visión. Esta breve enseñanza nos habla de lo que sería el pilar del budismo, aquello en lo que se sostiene, que serían las 4 nobles verdades. La primera noble verdad: toda la existencia es sufrimiento, también se le llama dukkha. Toda existencia es insatisfactoria. En palabras de Siddhartha sería: esta es, oh monjes, la noble verdad sobre el sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, convivir con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo que se desea es sufrimiento. Yo añadiría que escuchar Telecinco La Sexta también es sufrimiento, pero bueno, todo conlleva sufrimiento. La existencia y sus partes son sufrimiento. Para Siddhartha todo es dolor, desde la concepción hasta la muerte. Incluso los estados beatíficos de los que se pueden lograr siguiendo sus enseñanzas, pues también serían sufrimiento, también serían dukkha, porque son efímeros y están sujetos al cambio. La segunda noble verdad sería los orígenes del sufrimiento, que son los deseos. También se le llama trishna o tanha. El sufrimiento proviene del deseo, el apego y la ignorancia. En palabras de Siddhartha sería: esta es, oh monjes, la noble verdad sobre el origen del sufrimiento, que es el deseo, y los 5 venenos. El apego, el odio, la ignorancia, el ego y los celos son los que producen los nuevos renacimientos. Porque, para Siddhartha, el deseo era lo que perpetuaba la odiosa reencarnación. La reencarnación no tiene nada que ver en la visión budista con la visión occidental que tenemos de esta. Esta visión romántica en la que uno se imagina reencarnándose en un antiguo rey, pues no. Para Buda la reencarnación podría ser algo similar a lo que sería el infierno en el judeocristianismo. Los deseos pueden ser de placeres físicos, el deseo de poder o de perpetuarse, y finalmente también los deseos de extinguirse y de liberarse. Bien, la tercera noble verdad: la destrucción del sufrimiento. El sufrimiento puede extinguirse, extinguiendo su causa. El sufrimiento puede ser vencido. En palabras de Buda, esta es, oh monjes, la noble verdad sobre la supresión del sufrimiento. Esta cesación es posible eliminando nuestro deseo, liberándose del deseo, el apego, abandonándolo para siempre, no dándole acogida en nosotros. Esta sería la tercera noble verdad. Y la cuarta sería el camino para la destrucción del sufrimiento. La cuarta noble verdad es el método para alcanzar la liberación del dolor. Para extinguir la causa del sufrimiento debemos seguir lo que se conoce como el camino, también el sendero medio, y el nombre que yo creo que es más apropiado es el noble óctuple sendero. Estos serían los 8 caminos para poder alcanzar la liberación, el noble óctuple sendero. Vamos a verlos uno a uno. El primero sería tener el juicio adecuado, saber distinguir el bien del mal. Aquí no cabe el relativismo. El segundo sería tener la intención adecuada. En palabras de Buda, a la intención de renunciar, a la de no herir, a la intención de no dañar, se llama, oh monjes, la recta intención. Esto significa que no basta con no actuar mal, hay que tener la intención de actuar bien. Bien, el tercero sería el lenguaje adecuado. Lo que es la mentira, la charla por ir, el cotilleo, la calumnia, la injuria, el desprecio, la ironía, las expresiones mordaces. Todos aquellos que ven Sálvame o similares, programas del corazón, pues estarían perdidos. No caben en lo que es el budismo. Bien, el cuarto sendero sería la conducta adecuada, o llamadas también las 5 leyes o preceptos. Vamos a verlas una a una. La primera sería: no matarás. No quitarás ninguna vida, con excepciones como por ejemplo para comer. No robarás.
no tomarás aquello que no te ha sido dado. Estamos hablando de robos o estafas, etc. La tercera ley sería no mentirás. Hablar con rudeza, ostentación, el cotilleo, las charlas vanas, todo esto también está incluido ahí, como hemos dicho antes. En palabras de Buda sería a no incurrir en falsedad, en palabras dañinas, ásperas o pronunciadas con ligereza, se llama, oh monjes, hablar correcto. Bien, la cuarta ley sería no fornicarás ni serás lascivo. Esta ley se desarrolla en una prohibición de lo que es la violación, la pedofilia, el abuso sexual, la zoofilia, distintas parafilias, el adulterio, también la homosexualidad y la promiscuidad. Con el tiempo hay que decir que esta ley ha variado de ser más estricto a simplemente ser el no tener una mala conducta sexual. Hoy en día hay sectas budistas que no ven mal la homosexualidad, incluso la pedrastia y otras parafilias. Pero vamos, estamos hablando de las originales y son las que son. Bien. Y por último, la quinta ley sería no tomarás alimentos o bebidas intoxicantes. Esto es no tomar sustancias tóxicas que puedan anular la mente o alterar la conciencia. Estamos hablando del alcohol, de las drogas o incluso el café. En palabras de Buda, a abstenerse de quitar la vida, de apoderarse de los otros, de tener relaciones sexuales, se llama, oh monjes, la acción correcta. Bien, continuemos con el noble octuple sendero y vamos por el quinto. El medio de vida adecuado. Para lograr el objetivo había que hacerse monje, o sea, para poder alcanzar el nirvana, para Buda había que hacerse monje de forma obligatoria. Pero siendo laico podías progresar en este objetivo. Y una de las formas era evitar ciertos oficios, porque Buda condenaba algunos trabajos. Por ejemplo, el traficante de venenos, el traficante de drogas hoy en día. También la trata de esclavos, los asesinos, a las prostitutas, aquellos que ejercían la prostitución en general, a los elaboradores de cerveza o bebidas alcohólicas, a los herreros por hacer armas, a los recaudadores de impuestos, esto nunca se han visto bien en ninguna cultura. La que para mí es más desconcertante, que sería el oficio de caravanero, lo que sería hoy en día un transportista. Por lo visto no le gustaban los transportistas a Siddhartha. Y en algunos, digamos, en algunas sectas budistas que son vegetarianas, pues aquí incluyen a los carniceros. Pero este no estaría en los originales. Vale, continuemos con el noble octuple sendero y vayamos al sexto, que sería el esfuerzo adecuado o correcto. Esto es la voluntad para alcanzar las metas. No basta con fijarse un objetivo, sino que tienes que tener la fuerza de voluntad para llevarlo a cabo. Bien, el séptimo sendero sería la mentalidad adecuada. Hay que estar presente en el momento, no puedes tener la mente dispersa. Somos el resultado de lo que hemos pensado. Y por último, la octava sería tener la concentración adecuada. Estas son las técnicas que el monje debe seguir y que solo Buda poseía. Son las técnicas de meditación. Existen en tres categorías. Estarían las meditaciones, llamadas jhana, los recogimientos, llamados samapati, las concentraciones, llamadas samadhi, y realmente podríamos profundizar en esto y nos llevaría horas. Están las 8 etapas de dominio, las 8 liberaciones, etc. Yo invito a todos aquellos que realmente le interese este tema, pues que lo hagan por su cuenta, que lo busquen. Hay que entender que Buda no busca la felicidad. Él acepta las creencias hinduistas de la reencarnación, la necesidad de librarse de ello, salir de la rueda del samsara, pero se obsesiona con el dolor y el sufrimiento, y su objetivo es el nirvana, es la disolución. Este es uno de los conceptos que curiosamente más se temen en el pensamiento del resto de las culturas, y que también más ha alastrado al budismo históricamente. Bien, vamos a continuar con la doctrina budista. Es una religión no teísta, en lo que se refiere a un Dios creador y ser supremo tal como lo entendemos nosotros. Pero sí cree en las deidades, a las que considera seres limitados. A Brahma llega incluso a considerarlo el ser supremo, pero también añade que también en el gran Brahma hay un cambio de devenir y de perecer. Esto hay que dejarlo claro porque hoy día se nos quieren vender en Occidente que el budismo es una filosofía y no una religión. Esto lo habréis oído muchísimas veces. Pero sin embargo, el budismo está impregnado desde el principio hasta el fin de conceptos religiosos basados en la creencia y en la fe. Respecto a esto, realmente que se ha dicho y escrito auténticos disparates, sobre todo después del éxito de una obra de un alemán llamado Helmut von Glasenath, que se llamaba El budismo, una religión sin Dios. Esto llevó a multitud de autores a copiar lo dicho por Glasenath, repitiendo los mismos absurdos. Aunque también hay que decir que la obra no todo es un absurdo, también tiene muchos aciertos.
Bien, pero la realidad es que el budismo sostiene la creencia de dioses y de seres sobrehumanos, da una visión religiosa del cosmos, del individuo, de la existencia, tiene un sistema de ritos y creencias, un fundador que se creía en posesión de la verdad absoluta, dispone de escrituras sagradas, de órdenes monásticas, de sistema para lograr lo que ellos creen la salvación y su propia escatología también. En realidad es una religión claramente politeísta. No necesita de un Dios creador porque considera que la creación es eterna, sin principio ni fin, pero sujeta a constantes cambios por la ley del Dharma. Cuando en el Kandalakapa, un joven brahman llamado Sangambara le pregunta a Buda si hay dioses, Buda le responde lo siguiente: hay dioses, este es un hecho que yo he reconocido. En todo el mundo se está de acuerdo con ello. Así que yo creo que después de esto, dicho por el propio Buda, creo que hay poco más que añadir, salvo que en las fuentes en budistas la referencia a estos seres divinos son realmente constantes. O sea, si los leéis, vais a estar leyendo todo de forma constante menciones a estas divinidades y estos seres. Y los divide en 5 clases. Por un lado están los ascetas, a los que considera divinos. También a ciertos animales sagrados, como el elefante, la vaca o la rata. También a fuerzas y elementos de la naturaleza, como el fuego o como el agua. Después estarían las divinidades inferiores, como los asuras o los nagas. Y después las divinidades superiores, como el propio sol, el dios Indra o el dios Brahma. Pero la aceptación de este politeísmo emanado del hinduismo sin un dios creador se contrapone con la exaltación y el mismo culto que el propio Buda se dio en vida. Y esto realmente no hay que entender que no es algo raro dentro de esa cultura. Fijaos que incluso hoy en día existe una auténtica veneración hacia los gurús. Buda negó ser un deva, negó ser una divinidad hindú, pero sobre todo porque los consideraba inferiores a él. Él consideraba que estos dioses debían rendirle pleitesía y aprender de él. Más bien, su visión los situaba en lo que se conoce como un Atideva, un superdios. Por lo que realmente no debemos extrañarnos que finalmente parte del budismo posterior pues haya acabado considerando a Buda, que era una persona que no creía en un dios supremo, lo haya considerado a él como tal figura. Porque al final eso es lo que se convirtió para muchos de sus seguidores, en un dios creador. Continuemos con la doctrina del Dharma. Proviene del hinduismo y tanto el jainismo como el budismo mantienen esta creencia religiosa, de ahí que se conozcan como religiones dármicas. Bien, ¿en qué consiste? Consiste en la creencia de un orden universal que impregna la totalidad de la creación del mundo y que se manifiesta en la ley del karma, tal como se desarrolló en el hinduismo post-védico. Recordad el vídeo de la religión védica, como al principio el karma era algo muy diferente. Vale. Esta ley tiene un aspecto de retribución y es lo que activaría la rueda de las reencarnaciones. Es una aplicación cósmica de que se recibe lo que se siembra, y bajo la cual están absolutamente todos los seres, incluidos las deidades, y lo que hace que haya consecuencias de todo cuanto sucede, que se resolverán en esta o en nuevas vidas tras renacer en este mundo. Viene a decir que no existe una acción buena sin recibir recompensa, ni mala sin castigo. Si no lo recibes en esta vida, lo recibirás en la próxima. Y esto puede llevar a que acabes reencarnando en una vida mejor que la que has tenido, si te has portado bien, o peor. Puedes llegar incluso a involucionar, naciendo mujer en el caso de ser un hombre, o en un animal. Esto es machismo puro y duro, no lo estoy diciendo yo. Estamos hablando del budismo. Bien, todo el universo sería una maraña de entramados de consecuencias derivadas de las acciones de todos los seres que lo pueblan, ya sean seres terrenales, celestiales o infernales. Eso sí, para el pensamiento budista no existe una primera causa. Esto es quizá una incongruencia en su desarrollo filosófico que muchos de los pensadores budistas lo han visto. Y bien, ello constituye lo que sería un fluir perpetuo de Dharma a causa de lo que es el karma. Todo dentro de un devenir permanente e indestructible, pero que siguen sus propias normas. Según Siddhartha, por un lado, no es posible que exista una mujer Buda. Hay que tener claro que, según Siddhartha, la insuficiencia espiritual que caracteriza al sexo femenino, pues le incapacita para que haya un Buda mujer. También, según Siddhartha, no puede haber dos Budas simultáneamente. Vale. Continuemos con sus creencias. No creen en la existencia del alma como tal, el Atman. Esto no quedó claro realmente
el Atman no quedó claro en las enseñanzas budistas y ha creado un conflicto filosófico enorme a lo largo de la historia del budismo. Esto sería el concepto de anatta o anatman, que es un término que puede traducirse como insustanciabilidad, un no yo, la ausencia o insustanciabilidad del alma, la carencia de un ego, de un yo que perdure de una vida a otra, la carencia de una existencia intrínseca. Buda no creía en el yo, cree que es una consecuencia falsa de lo que es la vida diaria y que no existe por lo tanto la personalidad individual. Y esto ha tenido sus consecuencias sociales en cuestiones de derechos humanos en los países budistas, pero bueno, eso sería otro tema. Para lo que es Buda, cada individuo es un flujo permanente cambiante de dharmas, surgido de condiciones ahora presentes y que en un momento acaban desapareciendo dejando paso a otras. Entonces, cuando los budistas nos dicen que no hay un Atman, no están realmente diciendo que no existe, sino que existe solamente como una aflicción, una respuesta innata al mundo que nos rodea. Y esto está profundamente integrado con la aflicción donde yace la raíz de toda la miseria. Mientras que en el hinduismo el Atman tiene características, la sustancia espiritual, la conciencia que retiene la personalidad, Buda negaba la existencia de ambas. Por lo que el concepto de transmigración en la reencarnación adquiere una naturaleza completamente distinta en el budismo que en el hinduismo. Buda acepta el karma, por lo que las vidas serían para el budismo como una llama que pasa de una vela a otra. La llama va pasando, pero no es la misma. En esto se diferencia del hinduismo, en el que sí reconoce el yo y el alma. Y hay que decir que ni los mismos budistas se ponen de acuerdo, porque existen evidentes contradicciones en sus enseñanzas en lo que se refiere a esta causa. Cuando uno lee todo lo que son los textos budistas que tratan este tema, pues te acabas encontrando muchas contradicciones y distintas sectas pues han acabado pues optando por una solución u otra. Pero finalmente la conclusión es que la salvación depende al final exclusivamente de uno mismo. No depende de la benevolencia de un dios, como en las religiones abrámicas, pero esto tampoco es original del budismo, sino que esto ha sido tomado del hinduismo. Bien, vamos a continuar con las doctrinas y vamos a hablar de las tres grandes señales de las existencias. Las tres grandes señales serían: la primera, la transitoriedad, o anicca. La segunda, el sufrimiento, dukkha, que ya lo habíamos mencionado. Y la tercera, la ausencia de alma permanente, el anatta. Estas tres son las grandes señales de las existencias para lo que es la filosofía budista. Una filosofía que realmente, dentro de lo que es la religión budista, posee instrumentos que son de meditación, de focalización y de concentración. Los objetivos que se quieren conseguir con estos ejercicios, pues la calma mental, la armonía y la paz interior. Existe un concepto que se llama pratitya samuppada, que podría traducirse como generación condicionada. Esto es que el dolor, la vejez, la muerte proceden del nacimiento, antes aún de la concepción, antes de la existencia. Esta sería consecuencia del apego, este del deseo, este de la sensación, esta del contacto, este de los sentidos, estos de la conciencia y esta del karma, y finalmente de la ignorancia. Si se vence la ignorancia, por lo tanto, se produce la anulación de la sed, del tanna y del dolor, por lo que se acabaría saliendo del samsara, de la rueda de las reencarnaciones, y se lograría alcanzar el nirvana. ¿Pero qué es el nirvana? El nirvana, etimológicamente, o sea, lo que es la palabra, significa extinguir. En los preceptos budistas, pues sería una aniquilación, un estado, para algunos budistas es una especie de deidad, en cierto modo. Hay interpretaciones budistas que son causa de crítica de algunos teólogos no religiosos. Voy a intentar explicarme. En el lenguaje filosófico o teológico se consideraría el absoluto, aquello que subsiste por sí mismo sin condicionamientos externos. El absoluto en el budismo, que se llama asamsara, es un dharma que ni surge, ni cambia, ni desaparece. No tiene causa, pero tampoco es la causa de nada. Aquí radica la diferencia con el Dios creador no budista. Mientras que Buda consideró como absoluto solo el nirvana, los seguidores posteriores del budismo han discutido sobre si existen otros absolutos
como podrían ser el vacío o la ley fundamental de la existencia, el camino de la salvación, etc. Existen ya, digamos, en las distintas sectas pues estas discusiones, pero para Buda solo, absoluto, solo sería el nirvana. En el canon Pali, el nirvana lo definen como la aniquilación total del odio, de la codicia y del error. Pero, ojo, no es felicidad o beatitud. Por lo general, las fuentes no hablan del nirvana como si fuese algo positivo, más bien todo lo contrario. Salvo hay un caso específico, hay una fuente en el que afirma que en el nirvana existe la dicha, pero que ésta no es experimentada ni sentida por nadie. Hoy en día, tanto el hinduismo Hinayana como el Mahayana, que de esto hablaremos en el siguiente vídeo del budismo, pues lo comparan con lo que es el espacio vacío. Y yo realmente esto de espacio vacío, creo que es una definición correcta para lo que se puede interpretar de lo que quería decir un Buda en las fuentes. Bien, los métodos, ya para ir terminando esta parte de la doctrina, son las enseñanzas llevadas a cabo. Los métodos pues son las técnicas, la experiencia personal del contacto con la nirvana. Esto significa que seguir toda la enseñanza budista realmente no te garantiza nada. Al final, la experiencia personal es lo fundamental. Y esto ha sido criticado por los rivales del budismo porque lo consideran una estafa manifiesta o una ilusión al fin y al cabo. Esta parte la vemos, por ejemplo, en una fuente que contrapone a dos monjes, a Musila y a Narada, que ambos tenían el mismo conocimiento. Pero Musila, para Buda, era superior porque Musila sí tuvo una experiencia de contacto con el nirvana. Por lo que, al final, en el budismo puedes cumplir con todo lo que se te dicen, con todas las normas, con todo lo que te pidan, y no conseguir nada. Esto según su propia doctrina. Y para terminar el vídeo, que no quiero alargarlo más, pues vamos a hablar un poco de los mitos que existen hoy en día en relación al Buda. Y vamos a empezar a hablar del Buda feminista. Cuando uno lee la Wikipedia, lee muchos libros, pues parece que Siddhartha era un feminista de la nueva ola. Sin embargo, esto es completamente falso. Como ya habéis podido oír a lo largo de este vídeo, esto de que Buda era un feminista que hablaba de la igualdad, pues no es así. Si bien es cierto que mejoró algo la situación de la mujer tal como estaba en el hinduismo de hace 2500 años, la primera monja fue Mahaparapati, que era la tía de Buda, la mujer que había cuidado de él después de la temprana muerte de su madre, pues él realmente no quería aceptarla en la comunidad. Buda no quería monjas y así lo manifestó repetitivamente, las consideraba inferiores espiritualmente. Y si finalmente aceptó, no fue por él, sino que fue gracias a la insistencia incansable de su primo Ananda. Ananda fue el que consiguió que Buda aceptase a las mujeres. Y aún así, Siddhartha les puso más restricciones y más normas a las mujeres que a los hombres. Por ejemplo, a las monjas les puso 348, normas que cumplir frente a las 250 de los varones. Y a los laicos, pues aparte de las 5 leyes, le puso 8 leyes más que dejan claro su inferioridad hacia estos. Y mientras que el monje varón aspira a salir del nirvana, la monja a lo más que puede aspirar es a reencarnar como varón en la próxima vida. Eso sería su máximo objetivo. Así que fijaos el feminismo de Siddhartha. En lo que se refiere al aborto dentro del budismo, hoy en día nos encontramos muchísimo New Age disfrazado de budismo, mucha nueva era, que lo apoya como si fuesen derechos de la mujer, cuando la realidad es que para Buda quitar una vida era privar del nirvana, y no había nada más grave que hacerlo a un bebé antes de nacer o a un niño pequeño. Para Buda el aborto y el infanticidio eran el peor pecado que existe. Hoy en día existen algunos budistas que relativizan estos escritos diciendo de que no es una prohibición absoluta, sino un consejo, cosa que no hacen, por ejemplo, cuando está hablando del asesinato. Pero realmente las fuentes dejan muy claro que para Buda era lo peor que podía hacerse. Bien, en lo que se refiere al suicidio y la eutanasia, están prohibidos, pero si bien Buda se lo permitió a un monje. Hubo un monje que le permitió suicidarse, pero porque había experimentado ya el nirvana. Y este único caso en las fuentes lo utilizan quienes apoyan la eutanasia dentro del budismo actual, pero lo hacen ocultando
que en todas las demás exposiciones en las que estaba en contra, incluso las ocasiones en las que Siddhartha expulsó a quienes apoyaban esta práctica dentro de su comunidad. Bien, de lo que es la homosexualidad, ya hemos mencionado algo antes, Buda fue relativamente tolerante, porque incluso admitió a monjes homosexuales, pero no nos confundamos, les admitió entrar como monjes, pero les prohibió que actuasen como tal, o sea, tenían que dejar de ser homosexuales, les prohibió tener sexo. No hizo condenas explícitas que llevasen a una persecución de los homosexuales, pero él tenía claro que no era una conducta sexual adecuada. El homosexual tenía que renunciar a actuar como tal porque él no cumplía como una de sus preceptos y enseñanzas. El sexo para Siddhartha debía ser siempre de hombre a mujer. Esto es algo que también viene del hinduismo. Y así lo deja realmente claro siempre que habla de ello. Por otro lado, es cierto que con los homosexuales en general fue relativamente tolerante, pero también expresa un profundísimo desprecio por lo que son los pandakas. Pandaka es una palabra para referirse a los eunucos, a los travestis, a los hermafroditas, a los hombres afeminados, a las mujeres de actitudes masculinas, y también despreciaba a los pedófilos y a los adictos al sexo y a los clientes a la prostitución. También no le parecía bien pues aquellos que ejercían la prostitución como oficio, generalmente la aceptó de forma puntual y en caso de necesidad extrema, una persona que tuviese que tener relaciones sexuales a cambio de algo por una cuestión muy puntual y que fuese casi obligada, pero ni por placer ni por dinero, o sea, no como oficio, no lo podía aceptar. Y para terminar, vamos a hablar un poco de Buda y lo que sería el trato a los animales. Buda reconoce el respeto a la vida, incluidos en las reencarnaciones. Hay que entender que para los budistas, igual que para los hinduistas, el animal al que estás tratando podría ser un familiar tuyo reencarnado, por lo tanto había que tratarlos bien. Pero hay que dejar claro que Buda no era vegetariano, y no solo eso, sino que no aconsejaba serlo. Aceptaba el sacrificio animal en circunstancias concretas, incluidas aquellas que eran para servir de alimento. Y esto hay que decir que lleva a contradicciones según las doctrinas que surgieron después, porque algunas de estas doctrinas budistas son vegetarianas, incluso crearon sus propios textos para justificarlo. Pero las fuentes más antiguas de Buda, tanto Buda como sus monjes, comen carne con frecuencia y rechaza como consejo el vegetarianismo estricto. Y no olvidemos que según las fuentes biográficas más antiguas, Buda murió tras un almuerzo que era de carne. Este almuerzo en las fuentes de las sectas vegetarianas las han cambiado, obviamente son mucho más modernas, diciendo que la última comida fueron hongos, fueron setas. Y también hay que decir que algunas de estas sectas llevan el dogma de no hacer daño a los animales al extremo de hacerse veganos prácticamente. Hoy en día muchos lo son, pero hay que dejar claro que el veganismo estricto, extremo, que llevan algunas sectas, no se pueden justificar de ningún modo con las fuentes budistas más antiguas. Y ya está, concluiremos esta saga del budismo, pues hablando del budismo tras Buda, hasta la actualidad. Eso será en un próximo vídeo. Hasta pronto.